Vamos a seguir con los fundadores de Now Normal Architecture Office y the School of Missing Studies en Filadelfia. Ay, no está. A ver. Bueno, sí, ahora sí. Sí. Sí, vamos a escuchar entonces a Srijan Jovanovic Wes y Catherine Carl. Jovanovic es arquitecto y Catherine es curadora. Nos van a hablar de la expedición Lost Highway. Esta expedición se llevó a cabo en agosto de 2006 a través de las capitales emergentes de los Balcanes occidentales. La expedición trazó una ruta aproximada sobre la inconclusa carretera de la Hermandad y Unidad, como era llamada durante la era de Yugoslavia, viajando por 9 ciudades: Ljubljana, Zagreb, Novi Sad, Belgrado, Skopje, Pristina, Tirana y Podgorica y Sarajevo. La expedición fue en busca de los aspectos positivos de la balcanización y exploró las distinciones emergentes de cada nueva capital a lo largo del camino. Aunque el país que esta carretera intentaba unificar no existe más, la infraestructura de la carretera permanece como un recuerdo significativo de los ideales de la participación voluntaria, de la reconstrucción y de la conectividad. Durante la expedición Lost Highway participaron durante la ruta casi 300 arquitectos, artistas y curadores de Europa, de los Balcanes, de Norte y Sudamérica, organizados en cada unidad mediante actividades que variaron desde discusiones, acciones públicas, visitas guiadas, visitas a archivos y picnics. La expedición Lost Highway navegó a través de las conexiones del arte independiente y de los proyectos arquitectónicos de las capitales de los Balcanes occidentales, así como inició nuevos proyectos. La expedición no arrastró un imperativo nostálgico, sino que procuró nuevas oportunidades para la autoorganización, la participación voluntaria y la relación entre las distintas nuevas ciudades. La expedición generó producciones individuales y colectivas, proyectos artísticos e investigaciones autogestionadas y una exposición curada colectivamente y la producción del libro Lost Highway Expedition Photobook. La conexión surgida durante la expedición ha disparado un proyecto a largo plazo que reúna un fondo común de conocimiento sobre la cultura contemporánea de los Balcanes occidentales que aspiran a un futuro en la Unión Europea. Jovanovic Wes es profesor en la Universidad de Pensilvania y recientemente colaboró con los arquitectos Herzog y de Meuron en Basel. Su libro Almost Architecture, publicado por Mers y Solitude y Cuda Now, dirige un vis-à-vis con los procesos democráticos emergentes. Actualmente está renovando la Slout Foundation en Filadelfia y está en el proceso de diseño del Stadium Culture en colaboración con Cuda Org Media Center en Novi Sad para conservar los espacios públicos planeados por los socialistas y transformarlos en centros culturales para los jóvenes. Sus proyectos más recientes incluyen East Coast Europe 2007-2008, libro de próxima aparición, Jona Friedman, About Cities 2007, en el Drawing Center, la conferencia Evasiones de Poder en la Universidad de Pensilvania, y Slout Foundation 2007, libro de próxima aparición, Lost Highway Expedition 2006 y el resultado Lost Highway Expedition Photobook. Jovanovic Wes es candidato al doctorado en el Goldsmith College, Londres, con la investigación sobre los aspectos positivos de la balcanización. Bueno. Go ahead. You working?
You'll be speaking together? Yes. Okay, wait. Catherine Carl es historiadora de arte y curadora. Actualmente está escribiendo su tesis de doctorado en arte conceptual en la ex Yugoslavia de los 60 y 70 para el Departamento de Historia y Crítica del Arte de la Universidad Estatal de Nueva York, Stony Brook. Actualmente tiene una beca del American Council of Learned Society. De 2005 a 2006 fue curadora de exposiciones contemporáneas en el Drawing Center, donde había trabajado como curadora asistente. Anteriormente trabajó en el Dia Art Foundation 1999-2003, Arts Link 1996-97 y National Endowment for the Art 1991-95. Carl ha sido profesora de Historia del Arte y Cultura Contemporánea en la Universidad de Nueva York 2002-2003. Fue curadora de Flipside, Artslink en Artist Space en 2004 y Go Home 2001. Sus proyectos más recientes incluyen East Coast Europe, libro de próxima aparición, Iona Friedman, About Cities, y en el Drawing Center la conferencia Evasiones de Poder en la Universidad de Pensilvania y Slough Foundation, libro de próxima aparición, Lost Highway Expedition y el resultado de Lost Highway Expedition Photography. Bienvenidos. Thank you very much. I just want to say how wonderful it is to be here in Mexico City, in this specific room, which is designed really to receive a lot of people, and that it still does not look a lot. It's an unbelievable place, really. And to me, it is also fantastic to speak to so many people at the same time without being intimidated to the quantity of people. So thank you very much. We will have a visual presentation while we speak. So may I ask to have images on, please? Yes, thank you. Thanks for the introduction very much. Lost Highway Expedition was a complex project. It was not a project done by only two of us. It included a larger group of architects and artists and curators. And more especially, it included all of the 300 participants as equal members of the project. We will try in this presentation to give you some sense of our questions that we faced during this process. Also, part of the reasons why we did it, and also to try to kind of bring the issue of what remains after a project which tries to be an expedition. So we'll try to kind of give you all our doubts, in fact, rather than results. And at the same time, we'd like to base sort of the future of projects like this on a series of doubts. So all in all, this is one of the, let's say, typical images that we were having during the 30 days of the project. The projects like this are not always interesting all the time, so boredom is one of those things that you face. But you know that, you all know highways. And also the character of an expedition for us was to really have people who haven't been taught about a certain history or the reality especially, to make their own stories. We were not controlling them, nor were dictating them. This is one of the images from the visits to an unfinished Museum of the Revolution in Belgrade.
which would actually look very similar to this building. So we had the chance to look at it while being made. And reflecting on the project now, it's very interesting to have the opportunity to do that in this forum, because we really have realized that there was obviously the ephemeral experience that, or the experience that was fleeting, that was 28 days, about 300 people, about 30 people in each city, people coming in and out, and then also the people who lived in the city who were participating. So there was that experience, and then there was also what that experience has generated now. And so we really saw the importance of both what's left from that, and also definitely what's left out. So there are some material outcomes from the project, and there are also some things that are unfinished, which we find to still be very inspiring to continue to work on. And so the photo book that we produced with photographs from about 30 participants. It was an open call for photographs. That's really the first material output, and so that is what we're looking, a lot of the images that you'll see, they're actually from that photo book. And then the things that we're still working towards, we'll talk about at the end. We'll kind of cap off with that at the end. But Lost Highway Expedition was really a creative research expedition about infrastructure in a certain way, and also what's left out of infrastructure, or the material hardware of the highway, of the infrastructure, and also the ideological components of that infrastructure. And so we asked several questions of ourselves about this process of taking an expedition in order to look at this infrastructure. And we wondered, can an expedition be a work of art? And can travel be a form of activism? Just by getting on the road, looking at things, doing research, is that an active way of engaging? Can also an expedition be infrastructure itself? Can you build something? And could that be architecture, in fact? And so Lost Highway Expedition is still ongoing for a lot of us who participated in it or initiated it, because we're still working with these questions and trying to make something out of it. So it's still unfinished in a certain way. To give you also a sense of the makers of such an expedition, we operate together as a group called the School of Missing Studies. It's a very mysterious name, we know, and it includes about between 8 and 10 people in different stages. This diagram shows that, in fact, we did not come with the Lost Highway Expedition overnight, but it was really an accumulation of smaller projects, mostly in cities that went under an abrupt transition. So we dealt with the issues of not really nostalgia for the change before, but for the knowledge, for the study of that change. Here you can see how much we had to work on our little projects in order to come to the bigger project. Mm-hmm. And I just want to add also with SMS, as we call School of Missing Studies, some things that motivate us in that work are questions about whether territories themselves can have knowledge, and how do you get at that knowledge? It's something that usually doesn't reside in traditional disciplines, but it's something that actually can move pretty freely between disciplines. And when people come together from different disciplines, this knowledge can emerge or can be unearthed. And so SMS is really about finding new mechanisms to get at that kind of territorial knowledge, and then research it and maybe create something out of that collaboratively in terms of unearthing.
So this image is kind of a virtual highway map of the Lost Highway Expedition. And it serves to try to explain the network of Lost Highway Expedition because it's very dynamic and there were a lot of players involved from many different places. So you have the expedition itself, and then, which is on the upper left in the red, and then SMS and Centrala. Centrala is an organization that we kind of formed as an outgrowth of SMS to specifically work on Lost Highway Expedition. And it sounds a bit bureaucratic, and we didn't want it to be that way, but there are certain financial issues you have to deal with, raising money. We didn't raise a ton of money, but we had certain basic things we needed to take care of. Most people really funded their own trip. It was really voluntary, the expedition. But there were certain things that we wanted to fundraise for, so we had to have a mechanism to do that. So Centrala consisted of SMS, like Surgeon and myself, and also Stealth Group and Rotterdam, and Ivan Kucina in Belgrade, an architect, and then also Marietti Saputrc and Kyung Park, who are two artists, architects, who joined as well to make this happen. And the diagram kind of makes this visible. Also, the boxes in the middle left for you are partner organizations. So we had partners on the ground in each city, organizations that were nonprofits who we wanted to work with, and they wanted to work with us to do this expedition. Yeah, it also included another artist, architect from MIT, Azra Akshamia, from Sarajevo. So we were a pretty kind of United Nations group on our own. And we'd like to kind of go through a couple of maps that, of course, fascinate us. The first one is the map of the world made by United Nations itself. You notice that countries have no color. That only the sea has the color, and countries are basically written in letters. If we zoom into the territory that we are interested on, due to the Balkanization of the Balkans themselves, the countries that come out of the former Yugoslavia are expressed by numbers. So there is not enough space on the map, in fact, to actually express what their names are. For us as a School of Mystic Studies, this is really a fantastic kind of phenomena. Fantastic not in the sense of exhilaration, but it's curious. Because, for example, a country like San Marino, which is the size of Tlatelolco, it has a name, and other very small countries. So we are here in front of a process which is unfolding. There will be more countries soon, in a week or so. And it makes it really interesting, in fact, to actually look at the territory in a sort of contemporary way, where the viewer is shifted. Mm-hmm. And here we're looking in the first image at Yugoslavia, what was Yugoslavia as a whole. And then if you remove Slovenia from that, which has happened in terms of Slovenia is now part of the European Union and is now holding the presidency, actually, currently, of the European Union. So if you have Yugoslavia minus Slovenia, and then you add Albania, which is now starting to be associated with this term of the Western Balkans. So this area of ex-Yugoslavia minus Slovenia plus Albania gives you the Western Balkans. And in fact, this is nicely packaged, and so there are tour books now. Lonely Planet has a Western Balkans tour book. And what's interesting about this is that the perception of this region, I think, has shifted quite a lot. And the personality of this region has shifted a lot. And there are, you know, obviously there are good and bad things about this. And
in looking back at what David Harvey was saying yesterday, it's very, very interesting in this respect because the personality of the place has been transformed. And there are many reasons for that, but some of those reasons do have to do with individual initiatives and initiatives from nonprofits and activist and artistic organizations. So we actually really, to look further into this territory, what is also interesting is that there is also a new border created between the Western Balkans to the European Union, today being sort of an island of 22 million people, organized in several countries positively, and sort of in a certain way kind of, if we try to measure the size of that border to the size of the US-Mexican border, and it is approximately the same size, and there is a certain kind of a similar analogy between the sort of statuses of territories, which, you know, one aspiring to be another kind of territory. For us, it's also curious. We don't criticize this, but it's a kind of a curious effect. And of course, to connect back to David Harvey's, I think, really fascinating introduction yesterday, we are kind of shifting a little bit of what we want to say is that really, literally, the big question here is also not only how to urbanize the city, what it takes to urbanize the city, but how to urbanize a country or a territory was not just a super new thing from yesterday. Here in this image, in a history of Yugoslavia, Tito was an incredibly savvy leader who knew that he needed to make the country busy with mini projects and at the same time develop a huge network, a non-allied network of countries in order to kind of have a scheme grander than the scheme of the citizens themselves. But the scheme coming back to the territory in the Western Balkans is the scheme of building this highway, this particular line, which was supposed to be the backbone of the country. You can notice that in fact it does not really go to the seaside. It really connects Europe to Turkey and to the Middle East, at least on the plan. When once traced over the territory in ideal shape, we see this kind of a curious number 10, Roman number 10 form, stretching northwest, southeast, and at the same time trying to connect a couple of capitals along the way. And this highway was real infrastructure, was a physical thing that needed to be built. But again, it also had the virtual aspect or the imaginary aspect, which was the ideology, basically. And that part was about the voluntary participation in building the highway. So people were really encouraged to come out and participate. And the other part of this was that there were these political hours. So people would work during the day and then have in the middle of the day a break where they would discuss ideology, Marx, and self-management. And these images have been taken, we've taken from basically propaganda books from the Tito era. However, to kind of follow the Harvey's argument about sort of delivering the mini, I would say almost like mini utopias to the citizens to build their own highway, this was really an exercise in self-management. Yugoslavia co-opted the idea of self-organization and did promote it in socialism as the idea of self-management, meaning that each citizen is basically building a highway for yourself, while other schemes are being played off. However, this is a drawing of how much has been built until today. So in fact, this project, which goes on for 50 years, is being kind of playing out itself as being the unfinished project by default. You can notice that each republic here is building first to the west, and then it completes slowly to the east.
So when we as the Lost Highway expeditioners, we knew what the real highway was, but our imaginary highway and the highway for the participants was this wandering line between the ends of the finished routes. So in a way, we wanted to retrace the territory in a sort of a straight way, following the real infrastructure, and then to follow the virtual infrastructure and everybody's personal experience. So these are the cities that we went to on the Lost Highway expedition. And we went roughly from northwest and then made kind of a loop around. And this was, again, it was a collective migration in a way, or a collective journey. And to set out how we were going to do this, really. We had the idea, but how we were going to do it and what we wanted to know about the territory. We invited the partners from different cities to get together and think about what topics were most urgent for their cities. And this goes back to our question about, can cities know, and how do they know, and then what can we know from that? So we did this really collaboratively with all of our partners. We had a conference, and our partners from cities really felt what they think their city is about. So we sort of ended up with this kind of series of topics. And here, in fact, the topic to start with Ljubljana, the only country which is in the European Union, so in fact, out of the club of the Western Balkans, is really about, they think they are about autonomous zones. It's incredible, we learned the city is really developing zones within the city which are both artistic, they're both sort of squatted areas, but they're also highly commercial. This is an image of the biggest shopping center currently in Europe. So it's sort of a city of shoppers, but without the status of a city. For example, in the next city, in Zagreb, in Croatia, capital of Croatia, they really take highways super seriously, probably the most seriously of all of the countries. And these are the photographs taken from our Belgian friends. They're called art engineering. And it's interesting to see the Western European eye photographing a highway, an everyday highway, in a city which is really taking it very seriously. So it's a very straight-on photography. It's a very kind of focused view. They are looking for something. Mm-hmm. And in Novi Sad, the topic was recreation. And so here we see some different photographs of a museum, also of a new villa and a restaurant, opera house as well. But they all kind of look the same, strangely. And in Belgrade, the topic was Sin City. There are a number of nightclubs that have been built on the river, and they actually take their cue in terms of their architectural style from these weekend houses that you see on the right that are just very small things that people put up along the river. And Marijetica Putric was very interested in this typology and took a lot of these images. Further south in Skopje, in Macedonia, we really, they made a topic for the city called Solidarity, which comes out of an earthquake from the 60s. And sort of the entire world, the city branded itself as the city to receive solidarity from others. And at the same time developed communities, gypsy communities and other communities building their own cities because they were not the subject of solidarity. This is an image of a mosque which is unclear whether it is in the state of construction or in the state of destruction. But it's a very common sight. The next stop was in Pristina, in Kosovo. Actually, probably the most dynamic territory at the moment. It is something that we call, and they call, a pixelized landscape. These are the photos of the number of participants recording new typologies of a live-work style, Balkan style, new churches in the rural areas. But at the same time, this pixelization of territory happening in the city itself.
these are those same urban villas built on top of the socialist housing blocks. They go from 3 to 5 stories tall. In Tirana, the topic was extralegality, and there are many new neighborhoods that are being built by people who just need to have houses for their families, and sometimes these are not even really connected to the grid, to electricity or sewage. Recently, Edi Rama, the mayor of Tirana, has publicized, and maybe some of you have heard about the coloring projects where they've colored the facades of the buildings. And this is not only about the color and making the city look brighter, but again, going back to, we really found a lot of things with David Harvey's talk that made a lot of sense, that there's also, the real reason behind that was to provide impetus to build, really, because when some people saw that they were coloring illegal housing, then there was a push for more urbanization and development, and so that was really behind it. And in Podgorica, the theme was independence. And so here you have a view looking towards Montenegro from someone's very independent villa. And the last city on our route on expedition was Sarajevo. Our partners really took very seriously our question what to tell about their own city. So they called it an experimental island for a couple of reasons. And one of the reasons is the actual incredible advent of religion, of different denominations. On the left side, it's a photograph of a new mosque and a social Islamic center funded by Saudi Arabia. And the work of, for example, Azraq, Shamia is really based on the information on that. But just 200 meters to the east, there is a Catholic church kind of in revenge, building its own expressive object, not finished yet, but you can see the kind of fight. Who is going to be the more contemporary and sort of bigger or bolder? So now the question is, what's left after the Lost Highway expedition and after this research? And there is definitely a relay network between these cities and these organizations that we worked with. They're often working with each other and also working with people outside. And so there's really a relay network of the distinct identities of each of these cities. And this, I guess the question is, can this really add up to a new form of urbanity? And we saw some things that we could do to encapsulate these questions in terms of an exhibition in Ljubljana and in the photo book. There are some other things coming out from Skopje. They're doing a lexicon about the research. But a key question again is, can this add up to a new form of urbanity? Yeah, can this be sort of a new Lost Highway city, which is connected by fragments from each city, and it can be reconnected each next time? To kind of conclude this, sort of the idea of what's left to be, we would say even to be done, we kind of, we did finish our photo book, so it's really very simple visual document of 500 images selected out of 24,000 photographs from everybody. But there are more long-term projects. One of them is in the city of recreation, which now we dub in Novi Sad, together with the Kuda.org and New Media Center. And in fact, during the expedition, we visited one of many leftovers from the handball courts built during Tito in Yugoslavia. It's a bit bizarre. Handball is not really a popular sport. These are concrete places, so nobody's really going to play seriously handball. But these are spaces which are in the center of the city, and they in fact are extremely generous public spaces, and some of the last ones of this kind. We have 2 minutes. Yeah.
And this just is a virtual, an image of the virtual network that, but we should go on. Yeah. In fact, which connects art and architecture projects that we have. But just to give you the sense where we are at the moment, we are both, this is an activist project. We organize ourselves to actually propose projects. Thank you. Y examina el impacto social de este concepto hoy en día. Al-Hajji fue promovido en la retórica del periodo de gobierno del Partido Socialista, que entró al poder en 1981, 7 años después de la caída de la Junta, y que se relacionaba con la reestructuración sociopolítica y sus transformaciones. Un periodo que social y políticamente ha sido visto como el fin de la meta polifesti. En Grecia, meta polifesti es una palabra griega que describe el periodo de transición tras la Junta en Grecia. El punto de interés es la construcción de un archivo como método de una comprensión personal de la historia. Vangelis nació en Atenas, Grecia, en 71, ciudad en la que vive y trabaja. Y entre sus proyectos podemos mencionar In present tense, Museo Nacional de Arte Contemporáneo de Atenas. Del monumento a la transformación del fragmento. Número 4. Index Foundation en Estocolmo, Suecia. Der Process. La tercera Bienal de Praga. República Checa. A number of words remembering our own. En Smart Project Space en Ámsterdam en 2006. En la Bienal de Sao Paulo, la 27ª edición, presentó Behind Closed Door en el Centro for Contemporary Arts de Dundee, en Escocia, en 2004. En Manifesta, la 5ª edición, en San Sebastián, España, y en la 3ª Bienal de Berlín para Arte Contemporáneo. Bienvenido, Vangelis. ¿Hablas español? Es que they told me that I should give someone. Yeah, while they fix it, because I think it's better. If not, it will be tense. Yeah, I think it's. Bueno, Carla, la presentación es así de corta. Sí, es cortita. No, digo esto. Sí. Sí. Pues es que no sé, no hay más, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, vamos a iniciar. Uy, está fuerte el sonido. Carla es la fundadora de Flora, es diseñadora de modas en la Ciudad de México. Flora es un taller, laboratorio de moda ambulante que viaja por México visitando comunidades indígenas y mujeres que crean textiles hechos a mano. Flora ha desarrollado un método pedagógico único en el que los participantes del taller se comunican a través del diseño. Bienvenida, Carla, perdón. Sí. Me confundí con tú. Sí. Sí. ¿Me avisan cuando resuelvan el problema del otro? Sí. Sí, derecho. Sí.
Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por la invitación a UTE. De verdad significa muchísimo para mí poder dar una conferencia con tanto auditorio. Primero, les quiero contar un poco mi historia para que sepan como por dónde van los talleres de Flora. Flora es un proyecto que trata de hacer un puente entre dos mundos muy distantes. Uno es el mundo del diseño y de la moda, y por otro lado está el mundo de las tradiciones, bueno, el mundo indígena mexicano, que tiene una tradición textil de hace más de 3,000 años. Les digo que les voy a contarles mi historia porque tiene mucho que ver con mi pasión por la moda y por los textiles. Yo soy de Saltillo, Coahuila, y mi madre, siempre que íbamos a visitarla, nos llevaba, siempre que íbamos a visitar a mi abuela, pues las vacaciones íbamos a los malls de Estados Unidos a comprar ropa. Entonces, pues yo sabía muy bien lo que estaba pasando por ahí, ¿no? Y por otro lado, mi padre era director de museos de Lina y trabajaba en las zonas arqueológicas en donde están pues basadas la mayoría de las etnias indígenas de México. Entonces yo viajaba con él al sur del país y ahí me daba cuenta de los maravillosos vestidos de las mujeres indígenas. Y le pedía siempre a mi mamá que me acompañara para ver si me podían vender lo que ellas traían puesto. No lo que se hace en el mercado, sino realmente lo que ellas traían puesto, ¿no? Que muchas veces es diferente. Entonces, bueno, pues ya las convencíamos, lo lográbamos y ya salía yo con una prenda exquisita, ¿no? Y a mí me gustaba mucho combinar estas dos modas y hacer un look muy especial. Entonces este look, pues bueno, luego se convirtió como en un hobby y este hobby luego se convirtió en mi carrera, ¿no? Entonces decidí estudiar diseño de modas, y en México en ese tiempo no había la carrera. Entonces pues me puse a investigar cuál era la mejor escuela, y bueno, para mí era St. Martin's en Londres. Fui, me aceptaron, estaba muy feliz porque es difícil que te acepten. Regresé a México para conseguir una beca, y porque es muy caro. Y regresé y me dijeron que México no becaba moda porque era una industria de lujo. Entonces, bueno, yo no lo podía creer porque sabía que en México se hacían muchísimos textiles y que definitivamente no estaban hechos por la clase ni media ni rica, ¿no? Sino por los pobres de los pobres, y se me hacía increíble que siendo un país de textiles me estuvieran diciendo esto. En fin. Estudié Historia del Arte, de lo cual también estoy muy contenta, y ahí entré, decidí, estaba así como muy firme de que quería hacer mi servicio social en el Museo de la Indumentaria Indígena, que también fue un problema porque entonces no podía ir al Museo de la Indumentaria Indígena, tenía que hacer otra cosa, y entonces ahí hicimos lo posible y por debajo del agua pude hacer mi servicio social en el Museo de la Indumentaria Indígena. Y ahí en las bodegas del museo, lo que yo quería era hacer como un levantamiento de patrones de todas las prendas. Y porque nunca había tenido como la oportunidad de revisarlas todas y de tenerlas todas en mis manos. Y entonces ahí, haciendo los patrones de una por una, de todas las etnias del país, me di cuenta de que todas las prendas estaban hechas con cuadrados y rectángulos. Y esto pues es único, o sea, no estaba yo frente a un sistema mexicano de hacer ropa, ¿no? Estaba como frente al DNA de la indumentaria indígena, y pues era maravilloso. Déjenme, les voy a enseñar ahorita unas acuarelas que ilustran esto. El enredo es la falda que se usa en muchas de las etnias indígenas, que es un solo lienzo y entonces se lo pueden envolver de diferentes maneras. Hay muchas más, ¿no? Luego, por ejemplo, el 2, este es un quexquemitl. Estas dos son prendas prehispánicas, que unes dos lienzos y tienes un quexquemitl. El 3 puede ser un huipil, pueden ser muchas otras prendas, pero esto es el ejemplo del huipil, que aquí hay de 3, de 4, de 5, de 6, de varios lienzos.
Aquí arriba tenemos otro huipil. Y luego lo interesante de la indumentaria indígena, porque ustedes me pueden decir, bueno, muchos países se visten así, hay pueblos en África que se envuelven prendas, el kimono también tiene un sistema parecido, Tailandia, ¿no? Japón. Pero lo que era muy interesante de México es que con la conquista, los indígenas empiezan a adoptar modas españolas, pero las transforman a su manera. Entonces, de repente tenemos un pantalón que está hecho con 4 cuadrados y una cinta, ¿no? O tenemos una camisa que tiene mangas y que tiene cuello y todo lo resuelven con cuadrados y rectángulos. Entonces, es como muy ingenioso y es un origami textil maravilloso con muchísimo potencial de diseño y de creación, ¿no? El número 7, por ejemplo, ahí ves que con pliegues puedes hacer cosas muy orgánicas. La número 8 es una blusa mazagua que seguramente las ven muy seguido, ¿no? También está hecha completamente con estas figuras geométricas. La número 9 es una blusa, ya no había blusas en el México prehispánico, y incluso ellos resuelven como la movilidad de las prendas, ¿no? O sea, cómo yo puedo hacer que una cosa cuadrada funcione y me dé la movilidad de la indumentaria española, y lo que hacen es que en la sisa doblan un cuadrado y lo ponen para dar como esa flexibilidad, ¿no? O sea, de verdad es una cosa muy loca, o sea, si lo ven así, ¿no? El número 10 es el famoso huipil de las tehuanas, que seguramente lo conocen por Frida Kahlo, y que también tiene holanes y se van plegando. El número 11 es también un ejemplo muy bonito, bueno, y curioso, porque es un mandil, un delantalcito que las mujeres de la Costa Chica de Oaxaca empezaron a armar porque no podían tener como el pecho al aire, entonces inventaron este mandil por cuestiones de política, porque abrieron la carretera en los 70s, entonces, y lo resolvieron también. Cuando tú eres sastre y sabes de costura, es muy difícil darle la cavidad al busto, y ellas lo hacen también con alforzas que hacen que la tela se mueva, ¿no? El 12 es también un cinturón tarahumara, que son cuadraditos. Y bueno, pues la pregunta era, ¿por qué esta coincidencia y por qué lo hacen así? O sea, si yo he leído y se sabe muy bien que los indígenas eran los que ayudaban a los sastres españoles, ¿no? Entonces, siempre pensé, o siempre tengo como esa idea que creo que muchos de ustedes tienen, que el textil viene como de estas máquinas gigantescas, ¿no? Es industrial totalmente. Y 6 millones de indígenas les pueden decir a ustedes que no siempre es así. 6 millones de indígenas mexicanos, ¿no? Que muchas de las prendas todavía en México se hacen a mano. Entonces le pregunté a Otilia, que es una muy amiga mía, y me dijo, bueno, vamos a hacer este proceso, que es un proceso totalmente, o sea, sustentable. Lo hacen desde ir a sembrar el algodón hasta hacer la tela, ¿no? Entonces, acompáñenme tantito con estas imágenes. Aquí está, bueno, recolectas el algodón. Luego le quitas las pepitas, que las pepitas incluso las tuestan y se las comen. Después hacen una especie de tortilla y empiezan a hacer unas tiras largas, como esta, para poder hilar, ¿no? Aquí este es un instrumento que se llama malacate, que tiene una pesa abajo. Entonces tú giras el malacate en una jicarita y empieza a hilar el algodón. Aquí está ya el hilo, ¿no? Una cosa también muy linda es que ellos miden con su cuerpo, ¿no? No necesitan ni cintas ni cosas ajenas a ellos, y lo resuelven todo de una manera muy natural. Aquí, para poder marcar la medida, nada más con el dedo pintan el hilo, ¿no? Aquí está. Y luego tienen, para empezar a tejer, es simplemente con 8 palos, hace la medida de la urdimbre, y luego montan en el telar, que son los hombres los que les ayudan a hacer como los palitos, la montan y empiezan a tejer, ¿no? Que es increíble, es como un acto, ¿no?, de magia.
Aquí está, empiezas a tejer la trama. E incluso puedes hacer brocados, ¿no? O sea, tú puedes ir como dibujando en la tela. Y también, por ejemplo, para poder apretar el tejido tienes una espina de maguey, que también la tienes a la mano, y para que el tejido quede limpio, planito. Y la movilidad del telar de cintura es una maravilla que también provee a la mujer de movilidad. O sea, es tan flexible que tú lo enrollas, te lo llevas a casa de tu comadre o te vas, ¿no?, a cuidar los borregos, y siempre vas a tener la posibilidad de estar tejiendo, ¿no? No pesa absolutamente nada. El huipil que trae ella es el que hizo, ¿no? Y otra cosa que nos da el potencial de este sistema de patronaje mexicano es que puedes hacer la figura que tú quieras, ¿no? Aquí vamos a dar como ejemplos ya de lo que hacemos en los talleres de Flora, que es un círculo. Por ejemplo, las faldas tarahumaras son completamente circulares y son lienzos y lienzos y lienzos de tela, ¿no? El keshkemit que veíamos, que tú conforme acomodes estos lienzos, puedes hacer también figuras que son, pueden estar en cualquier boutique del mundo, ¿no? No nada más las tienes que encontrar en los mercados. Aquí, por ejemplo, es una unión de lienzos que se retoma de la indumentaria tradicional para poder crear prendas como esta, ¿no?, que tienen mucha más movilidad. Este es el ejemplo que veíamos antes, para que vean cómo sí puede ser orgánico y puedes tener holanes y vuelo. Es una blusa tarahumara, que ya la transformas en algo más de moda, y entonces te puede dar cualquier silueta, ¿no? Aquí, por ejemplo, unión de lienzos otra vez. Muy sencillo, que esto veremos que también ayuda en las cooperativas para que lo puedan hacer ellas y que sea también parte de su propuesta de diseño. Este, por ejemplo, está hecho en telar de cintura, es con tintes naturales. Y este fue un taller muy bonito porque las jóvenes ya no querían tejer en telar de cintura, porque a ellas les gustaba mucho la mezclilla. Entonces les dije que por qué no hacíamos mezclilla en telar de cintura. Incluso le podíamos meter iridiscencia a los hilos para que en esa época estaba de moda que tuvieran como brillo dentro, y lo logramos bastante bien, ¿no? Y aquí ves que una figura muy sencilla pues te puede dar como mucha flexibilidad, ¿no? Aquí otra vez, este fue un ejemplo, esta fue una exposición que me invitaron en Casa Barragán. Este era el cuarto de visitas y retomé la idea de las indígenas que usan sus prendas también en muchos lados para dormir como cobija. O sea, se quitan el enredo o la falda y se cubren, ¿no?, en las noches. Entonces aquí era la idea de que, bueno, estabas invitada en la Casa de Barragán y no tenías nada que ponerte al día siguiente y te podías como, ¿no?, presentar con la cobija. Entonces, y además Barragán tenía, exacto, se te pega la cobija. Sí. Y Barragán le gustaba mucho la lana, tenía también fascinación por la lana tejida en telar. Esta misma prenda el abrigo se convierte en falda, en dos faldas diferentes, y la blusa es la misma, pero te la acomodas de diferente manera. Y esto tiene relación directa con las prendas indígenas, que son, te puedes poner un mocheval como un chal, o te lo puedes poner en la cabeza para que te tape el sol, y de repente, les digo, puede ser cobija, almohada, lo que sea. Y lo importante, bueno, desde el inicio mi propósito fue incluir a las comunidades en el proyecto de Flora. Entonces, no se trataba nada más de que México fuera mi inspiración, sino de hacer una moda mexicana con las cooperativas, porque además, trabajando con ellos, te das cuenta de que se están extinguiendo las artes populares en México, y sí es un problema muy, muy grave. Las abuelas les enseñaban a sus hijas, y sus hijas, estas madres ya casi no les están enseñando a sus hijas. Entonces, sí hay sí hay que tener cuidado con esto, porque los artesanos ahora, por la mala paga, están
pues saliendo de sus lugares y se van a trabajar en las casas, ¿no? Y era un poco como tratar de parar esta migración que también tiene que ver con que dejen a sus hijos, o sea, es como una separación de la familia. Y lo que hice fue, empecé a hacer talleres, ¿no? Me acerqué al gobierno, a Conaculta, porque hay muchos grupos indígenas que piden ayuda de diseñadores porque todo el tiempo les están pidiendo nuevos diseños, ¿no? Entonces, estos nuevos diseños, ¿qué pasa? Pues les mandan a alguien que les enseña corte y confección, ¿no? Y siempre es un desastre. Por eso cuando tú vas a un mercado y te pruebas una blusa, pues están mal cosidas las sisas, o el pantalón ya con el botón, el ojal está mal hecho y todo eso baja de precio, ¿no? Y lo que yo he hecho y que hasta ahora ha funcionado muy bien es que voy a la cooperativa, trabajo con ellas, primero analizamos su indumentaria y vemos que está hecha con cuadrados y rectángulos. Después revisamos todo lo que se hace en las diferentes etnias de México y cómo se van ensamblando estos cuadrados y rectángulos, ¿no? Y que ellas pues les es muy fácil porque llevan años y años haciendo ese sistema, entonces como les pertenece, pues lo hacen muy bien y al final de la semana, tenemos un taller que es que recortamos cuadrados y rectángulos y cada una de las artesanas propone una nueva prenda. Aquí también desde hacer la prenda, luego ya la cortamos en tela y ellas la dibujan y hacen, bueno, el diseño que quieran. Entonces, pues la importancia de estos talleres es, en primera, que el artesano sea creador de sus diseños y que no sea maquilador de diseño de otros, ¿no? Yo creo que ya basta de que tratemos como esta maquila manual y le digamos, no, es que es artesanía y que lo está haciendo un diseñador en México. Entonces, integrar a la parte creativa al diseñador es un gran propósito de Flora. También esto significa que si el artesano puede innovar, seguramente va a tener mejores ganancias, porque va a tener menos competencia. La artesanía mexicana, si tú vas a un pueblo, hay pueblos que hacen siempre la misma artesanía, y entonces compiten entre ellos, y es terrible, porque no ganan dinero, ¿no? Y lo otro es, obviamente, que si conoces el método, porque llevas 3,000 años haciéndolo, la calidad que vas a tener va a ser mucho mejor y por lo tanto vas a obtener una mejor ganancia y también vas a tener como la sensación de que es tuyo, de que tú lo hiciste y de que eres un creador. Ahora, ahí el problema era, bueno, que ya ya sabemos cómo ensamblarlo, ya podemos hacer nuestros objetos, pero teníamos dos diferentes cosas, ¿no? Una era la silueta, vamos a revisar como las diferencias, que es la indumentaria indígena, que es una silueta geométrica, como hemos visto, y la indumentaria sastreada, que te pega el cuerpo, ¿no? Y que tú ves el cuerpo vestido. Aquí, por ejemplo, está rosa y lo que ves es el huipil, ¿no? Luego la indumentaria indígena, pues no tiene cortes o rasgan la tela, y si hacen cortes los hacen derechos. Y en la indumentaria sastreada se hacen cortes curvos para poder seguir el cuerpo y el uso de tijeras. Aquí, por ejemplo, son cortes muy sencillos. Otra cosa importante es que nosotros, cuando vamos a los talleres, medimos como ellas miden. Medimos con dedos, cuartas y codos, ¿no? Que les es mucho más fácil. Yo voy a muchísimos lugares en donde no hablan castellano y es imposible enseñarles a usar una cinta métrica y que de esa cinta métrica puedan ellas hacer patrones, ¿no? Yo creo que el chiste es aprender de ellas para poder luego enseñar. Aquí está como una forma de medir. Luego las costuras, que son a mano en la indumentaria indígena, y las costuras a máquina. Las costuras a mano, además, en la indumentaria indígena son muy importantes porque las uniones las adornan, y en la indumentaria sastreada, pues por lo general se trata de ocultar, ¿no? Entonces todo eso, ponerlo al frente del diseño y que sea lo que va a proponerse como moda o como nueva prenda, ¿no? Como innovación. Y luego otra cosa que les comentaba es que en la indumentaria indígena se usan fajas y nudos
mientras que en el sastreado se usan cierres, botones, etc. Cuando tú tratas como mujer indígena de poner un cierre en un vestido, créanme que es muy difícil y se parten en la vida tratando de ponerle un cierre. En cambio, cuando nosotros hacemos los diseños, ¿no? Es tratar de, ¿no?, apegarnos, a amarrarnos, a usar como lo que usan ellas en las trenzas, y así va subiendo el nivel y la calidad de la prenda y van de verdad a tener una prenda mucho mejor acabada. Aquí, por ejemplo, tenemos es una mujer sinacanteca de Chiapas que recuperamos una técnica perdida que se hacía incrustando plumas, y luego tienes un objeto delicioso que puede estar en Vogue o en Elle o donde quieras, ¿no? Es el mismo que lo puedes usar de top o de cinturón. Aquí, por ejemplo, es un grupo con el que trabajo de mujeres en Chiapas, exiliadas de los conflictos zapatistas y religiosos. Y fíjense, aquí el proyecto era transformar la falda en algo muy sencillo, que es esto, y nada más descoses 2 hoyitos entre los 2 lienzos y tienes un abrigo que en Londres, bueno, se vende increíble, y ahorita se va a 3 exposiciones en San Francisco y se vende muy bien. Aquí otro ejemplo con la misma lana de una falda, vestido que se puede volver suéter y lo transformas. Si lo quieres negro le metes las mangas, si lo quieres con el bordado o nada más la sacas, también puede ser falda. Retomar cositas que de repente ves en las comunidades y que ellas mismas proponen, los cotones de los hombres. Puedes sacar los brazos por las axilas para que puedas trabajar y al mismo tiempo estés calientito, ¿no? Este es un taller que dimos en Xochislahuaca, Guerrero. Ahí las faldas de las mujeres tienen listones hechos a mano y decidimos que, bueno, lo podíamos cambiar con listones hechos industrialmente, y tienes aquí, esta falda la diseñó una artesana. Esto ya es en pasarela. Y en México los listones se usan para todo, ¿no? Y esta es una figura pues ya más compleja, geométrica. Algo muy importante para mí es que los talleres realmente funcionen y que las mujeres en el campo no tienen tiempo de perder el tiempo, porque tienen muchos trabajos. O sea, primero atienden a su familia, luego atienden la tierra y al final está la artesanía. Entonces, en ese orden, nosotros tenemos que esperar mucho tiempo, ¿no? Y no podemos tampoco como colaboradores quitarles lo anterior, porque así es en México, ¿no? No somos India, que el artesano es artesano. Aquí hay que respetar eso. Entonces, para mí es muy importante como matar varios pájaros de un tiro. En Chiapas, aquí por ejemplo en este taller, los niños ya no usaban la ropa tradicional. ¿Y qué pasa? Pues enferman, están todo el día enfermos. Entonces, bueno, ¿qué hacer? Los abriguitos. Ajá. Y ya tienes un producto que se va a vender en una boutique, ¿no? Que además las mamás le pueden hacer a sus hijos y que se involucran creativamente. Aquí además en este taller los niños, siempre cuando damos talleres hay miles de niños alrededor, y les pedimos a los niños, oye, pues dibújate una jirafita o una flor o lo que sea, y son los mismos dibujos los que se ponen en las prendas. También hacemos, de repente, inventamos cooperativas. Mi mamá trabaja en un hospital de beneficencia y me dijo, oye, mientras están las señoras esperando a que atiendan a sus hijos, pues hacen mucho punto de cruz. Le dije, bueno, mamá, pues vamos a reunir a estas mujeres y quizás podemos hacer una línea, ¿no? Esta línea es un recorrido de los edificios modernos de México, hechos en punto de cruz. Aquí estaban Obras, antes estaba la Torre Latino. Y hay muchos más, hay la casa de Diego y Frida y las torres de satélite. Este es el último proyecto que les voy a enseñar.
es cuando fui a Nabil, Chiapas, pues los niños estaban enfermísimos, en las comunidades se mueren todo el tiempo adultos y niños, es una cosa que no lo puedes imaginar. Y si ustedes han ido a Chiapas, hay unos muñequitos chamulas muy divertidos que se venden muy bien, pero que además ya están medio saturados en el mercado. Dije, bueno, ¿por qué no hacemos un taller de virus y bacterias, ¿no? Y bichos transmisores? Les di imágenes sacadas de internet para que ellas las daran a sus muñecos como quisieran. Esta, por ejemplo, es la influenza. Aquí hay una señora que hizo su tenaria. Esta es otra influenza. Y aquí hay como varios de los muñequitos, ¿no? Entonces tú puedes comprar tu set. Está la pulga, la influenza, el ácaro. Abajo está el estreptococo, la amiba y el piojo, ¿no? Y cada uno tiene a su autora. Y lo más bonito es que a los niños les gustan. Cuando damos estos talleres, hay personas, hay una enfermera y gente de salud que dan pláticas de prevención de los virus, y si ya lo tienes, qué hacer, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos en los talleres de Flor. Gracias. ¿Ya está? Ok. ¿Te gustó? Me gustó mucho. Y veía muchas coincidencias. Sí, me imagino. Sí, muchísimas. Sí, veía muchas. Y sobre todo el textil como una extensión. Ok. Ay, gracias. Vamos a iniciar con Vangelis, ya habíamos hecho su presentación, así que va a entrar directamente a su ponencia. Gracias. Okay. Okay, thank you again. Okay. The project you see is called Buildings That Proclaim a Nation's Identity to the World Should Not Be Misunderstood. It consists of an architectural model that depicts a terrorist attack. You go slowly, you don't have to. Depicts a terrorist attack against the building of the U.S. Embassy of Athens in 1996, as well as an archive made by me that details the history of the embassy from the late 50s to 2003. The next image. This is a detail from the archive. This is a project that was presented in Manifesta 5. It is called Buildings Like Texts Are Socially Constructed, and involves mainly 5 high-rise buildings from 5 different countries from the Balkans and Eastern Europe. The construction of the architectural models is based only on material and information found in architectural forums on the internet. This project involves the highest building in Greece, the Athens Tower. At the front of the image, you see 5 models that depict the 5 unrealized versions of the particular building. The construction of the models is based on drawings given to me by the architect. At the back of the image, you see 3 frames with 7 lists recording the tenants of the building from 7 different years, from 1974 to 2004. At the beginning, the building was occupied by big state-owned Greek and American companies, while after the fall of the Houda in Greece, these companies were replaced by smaller, mostly Greek private firms. This is from the 5 unrealized versions. The next. This is the last work that I would like to show you, and it is called 1992, the renovation of the former Bosnian parliament by the Greek state.
The project that also was presented in the last Sao Paulo Biennale consists of 2 models and an archive. The construction of the first model is based only on images found on the internet, showing the parliament building destroyed from the war in Yugoslavia, while the second model is based only on the official drawings given to me by the construction companies in charge of the renovation. The particular renovation was funded by the Greek state and finished in 2007. I will now move on the project that deals with the found newspaper archive, which is the latest thing I have worked on. Yes. Okay. In October 2006, I ran into a vast amount of documentary material in the flea market of Athens, which originally belonged to the archive of a Greek right-wing political newspaper. The name of this newspaper is Eleftheros Kosmos. Eleftheros Kosmos is translated in English as Free World. The newspaper was active from 1966 to 1982 and was considered to be the mouthpiece of the Greek junta. When I first saw the archive, it had been partially dismantled. While it was displayed in the flea market, many dossiers with newspaper clips had been opened and muddled by the passers-by, and most of the photographs had been taken out from the dossiers since it was easier for the scrap dealer to sell them individually. When I bought the archive, I did a kind of first re-archiving, classifying the material according to visual connotations or chronological and thematic links. This process took almost something like 6 months of systematic work. The archive itself covers a broad spectrum of political and social events depicting Greece and the world during the junta regime period. The junta period in Greece lasted from 1967 to 1974. The archive includes information on several terrorist incidents in Europe and Greece, the wars in Vietnam, Asia, Africa, and Central America, the bilateral relations between USA, China, and the Soviet Union, the students' movements in Europe, as well as scientific inventions, medical discoveries, and travel information from all around the world. In a more local level, the archive includes propagandistic material in favor of the junta regime, records on Greece's foreign policy at that time, political trials of citizens opposed to the junta regime, and conspiracy theories related to Greece's neighboring countries in the Balkans, as well as secondary features related to Greek shipwrecks, erotic crimes, robberies, car accidents, army parades, etc. The language in the newspaper clips and texts in the archive is mainly Italian, Greek, French, and English. During this process of re-archiving, I tried to orientate myself in a big amount of information of which I had fragmental memory or not memory at all, trying to define the relationship between the original use of this documentary material and my reconstruction process. Could the particular material have a contemporary use, or rather the only real claim it can make is that of its own historicity as media? A first appropriation of the archive resulted in the project called 1981, Allagi. Allagi is a Greek word translated in English as change. The project consists of images and magazine clips taken out from the newspaper archive from October 1981 to June 1982. The images are displayed in an absolute chronological order in a calendar form without any kind of selection. At this point, let me give you some basic historical background about the origin of the title and the context of the project that you might not be familiar with. The early 80s in Greece have been associated politically with the rise of the Socialist Party PASOK, Pan-Hellenic Socialist Party. In 1981, PASOK formed the first socialist government in Greece and ruled Greece during most of the 80s and 90s. 7 years after the end of the Greek military regime, PASOK won the parliamentary elections, announcing a series of reforms with political and social context.
Αλλαγή was the main political slogan of the Socialist Party for the elections of 1981. PASOK's victory was received as a breath of fresh air. PASOK's government policies were characterized by the development of the welfare state, public ownership, and leftist political rhetoric. PASOK's leader, Andreas Papandreou, adopted nationalistic attitudes, demanding a renegotiation of Greece's terms of membership with the European community, and promised Greece withdrawal from NATO and the removal of the US bases from Greece. While in government, however, these policies were moderated and in some cases never realized. Some analysts regard PASOK's victory as a culmination of the metapolitevsi. Metapolitevsi is also a Greek word that describes the transition period after the fall of the junta in 1974. The whole project consists of 22 cardboards which cover 9 months from the time that the Greek Socialist Party won the elections to the time the newspaper closed. The project, looking at images that were used to record and inform the Greek public on a certain reality, aims to examine the impact of these visual proofs today and to make a conceptual, arbitrary approach to the abstract concept of change and to examine its social impact today. Yes. I think it is important now to say a few things about my working process and my involvement with the archives in general. This is not the first time my projects involve archives. Nevertheless, this is the first time that I deal with a found archive rather than one constructed by me. In any case, I would say that I don't use the archives as a method to recall information, but more as a method to further develop my understanding of the context of certain things. In those archives, I mix private and public sources, official and illicit information, as well as claims in such a way that the very difference between what is factually there, what is claimed, and what is presented is not always distinct. In this process, misconceptions and mistakes are possible. For me, the archives and the models that many times accompany the archives develop more a subjective understanding than an objective record. In the same way, I use architecture to develop an understanding of the context and the conditions of its emergence, which is more important for me than the buildings themselves. In most of the projects you saw at the beginning, the formation of the buildings and their context doesn't result from a primary research that could possibly involve an in situ investigation or a personal involvement, but mostly from my encounter with different standpoints found in sources like newspapers and the internet. For example, in the project Buildings Like Texts Are Socially Constructed, the selection of the represented buildings and the construction of the architectural models were based only on information I found in architectural forums on the internet, that is, technical elements, images, and personal opinions posted in the particular forums. In consequence, although the architectural models that resulted looked accurate and professional in a way, they were not very close to the actual buildings, and the accompanying information was in some cases misleading. Also, the research process itself, in many cases, shapes the context and the development of the project to a big extent. The final form and the research direction of the project is not something that I know from the very beginning. For example, when I was working on the Sarajevo project, which deals with the Bosnia Parliament's renovation by the Greek state, at the beginning, the research was connecting Greece's specific initiative with its economic views in the wider area of the Balkans. But in the end, it had to do more about Greece's role and involvement in the area during the war in Yugoslavia in the 90s. The way I deal with past events and develop my perception of the past doesn't necessarily follow a particular order or method, but in many ways seems to be dependent on accidental or personal criteria.
I usually focus on fragmental items of the past or of our times, trying to understand a wider sociopolitical context, of which I do not have detailed knowledge or sometimes other direct or personal relationship. It is like trying to understand more about the past or a certain contemporary reality by focusing on a specific relic of it, searching its roots and trying to connect it to a larger order. The aim is not to reconstruct or make conclusions about the actual events to which the projects refer, but to further elaborate them in order to develop a comprehension of wider subjects or concepts that seem still to influence the present situation and the way we conceive the recent historic past in Greece. Thank you. Bueno, ya hemos llegado al final de una sesión muy interesante, muy rica en cuanto a aportaciones. Quisiera invitar a Jonás y a Amar a juntarse con nosotros para ver si hay alguna pregunta. No podemos dilatarnos mucho en las preguntas, pero sí quisiéramos tener algunas. Y en resumen, o si no, sí, subimos las sillas, YouTube. Bueno, creo que en esta tarde, de una forma muy poética, hemos visto las referencias a procesos alternativos que permiten animarnos un poco y diría animarnos en pensar que lo que nos queda es emprender el camino y buscar soluciones ante lo que muchas veces la institución no llega a compensar, o sino colaborar con la institución para rectificar el camino y evitar esas tergiversaciones o extravíos que pueden convertir el arte en un simple entretenimiento. Creo que la forma en que tanto Jonás como Amar introdujeron la poética, la creación dentro de esto, fue muy importante esta mañana que iniciamos nuestra visita en la Casa Barragán para ver realmente un virtuoso del espacio, cómo compone, cómo establece un simbolismo tan importante en su arquitectura emocional. Y luego en el recorrido del Museo de Antropología y del Museo de Arte Moderno, y después venir aquí en la tarde y escuchar en la voz de nuestros ponentes una evocación. Amar empezó evocando la masacre, recordar el dolor, cómo recordar el dolor y cómo insertar el dolor dentro de la reflexión. La evocación de la memoria que hicieron todos, por un lado, también creo que es muy importante, porque sin memoria de dónde venimos, muy difícilmente podemos encontrar nuestro presente. Y creo que quien reniega de su presente tiene una debilidad muy fuerte. Por eso insistí en el inicio, de que necesitamos documentar nuestro presente. Y aquí, como las iniciativas han sido entrar en zonas que no explora la institución, abrir caminos para mostrar de que aquello es posible con convicción, es posible cuando nos asociamos, es posible cuando establecemos el diálogo, porque hay una necesidad de diálogo entre los activistas, artistas y curadores con los públicos, porque si no, el diálogo se establece con el mercado y el público simplemente sigue el slogan que dice la publicidad y entra. Incluso si ustedes ven la televisión mexicana, hay un anuncio que dice, ay, es arte contemporáneo, y me parece tan denigrante que así la televisión se dirija a los creadores. Vamos a iniciar las preguntas y respuestas. Espero que sean las más atinadas para que podamos aprovechar nuevamente de esta experiencia de intercambio que les viene de distintas partes del mundo. Pues vamos a iniciar. ¿Quién abre el ruedo? Sí. Bueno, mi pregunta es para Carla Fernández. Antes que nada quisiera felicitarla por su... Puede ir despacio porque no escuchamos bien desde aquí. Ah, ok, sí.
Bueno, mi pregunta es para Carla Fernández. En primer lugar, quisiera felicitarla por su trabajo como diseñadora de manera etnográfica, que me parece muy interesante. Sí, Es que, me estás oigan, captando. a ver, un momento, por el sonido necesitamos arreglar porque aquí no escuchamos bien, nada más está el zumbido. O si no, acérquese un poquito. Así, así. Sí, Te comentaba que me no parece muy escucha. interesante. No, con el micrófono, para que los demás escuchen. Te comentaba que me parece muy interesante tu trabajo como diseñadora a manera de etnógrafo. Sin embargo, me parece un poco complicado entender cómo es que elaboras tu trabajo, es decir, cómo un diseño indígena, cómo reivindicarlo sin que tenga una absorción dentro de un sistema capitalista y elitista de la moda. Y además, cómo es que tu trabajo, si los diseños los realizas tú, si los realizas en conjunción con las personas que trabajas de manera que son indígenas, y cómo se distribuye el capital dentro de este sistema de distribución y consumo de la moda. No sé si fue claro. Okay. Yo primero me gustaría decirte que creo que la moda no es elitista, o sea, no todos nos vestimos y todos entramos dentro de un sistema de atavío, ¿no? Y a mí lo que me interesa mucho trabajando con las cooperativas, que siempre ellas tienen como la autoría junto con los talleres de Flora, porque vienen en las etiquetas y explica el proceso de cada prenda, es uno, que las mujeres no dejen de ser artesanas para ser nanas o que se vengan a cuidar las casas o hacer el quehacer. Sí me interesa que las mujeres se queden en su casa con sus hijos, ¿no? Y que puedan ellas participar, si es que es lo que quieren, obviamente, en la economía familiar, porque muchas veces la mujer es la única que tiene acceso directo al dinero, y si uno de los niños se enferma, es la mujer que a través de su intercambio de venta tiene ese dinero porque el hombre está trabajando la tierra. Entonces, entiendo como esta cuestión de autoría, eso está muy bien resuelto a través de las etiquetas, y todo el proceso de esta pedagogía de cuadrados y rectángulos está hecho para que sean ellas las que creen sus propias prendas. Y tenemos un sistema en donde se pueden vender en diferentes canales. Ellas son propietarias de sus diseños y lo pueden vender en donde ellas quieran, y además lo pueden vender en los canales que yo consigo, ¿no? Para los talleres, para las prendas de Flora. ¿Sí? Esto es una pregunta para los autores de Lost Highway. Me llama la atención el uso del término expedición, que es un término muy cargado, que indica un recorrido científico, búsqueda de información, fines científicos. ¿Dónde está la versión política de ese recorrido? Que yo la veo claramente. ¿Cuáles son las consecuencias de este proyecto para la realidad? Can you explain your question, please? Pero ustedes llaman al proyecto expedición. Entonces quiero que me expliquen por qué utilizan el término expedición. Yeah, okay. We chose this position because we believe that other word would not work. Simply to unify different distinct people in the group. We could have called it an art project, but it would kind of cancel out art people, or could have called it like architectural utopia, but it wouldn't work. Expedition is really interesting because we also use it simply because we could not really, the expedition is something which is not purely a corporate project. It's also an individual initiative, and at the end, it has a potential to remain an open source project. So we tried very hard not to try our project as a so-called open source project and end up with a one product, but we tried to kind of structure it so we can end with an open source, to reverse it. We had actually discussions about this, serious discussions, also with curators from Geneva, from gallery called Attitude,
And they told us that they were running in the same problem because they would like to change the profile of what they show, how people work, and they ran to the same word, expedition. Simply, they like it because they don't know how to show it. And I would say that this is a very important thing because it then turns the entire project into not simply political in terms of shouting something, right? But I think it has a potential to be cultural because it opens up the boundaries. Now, this is a huge statement, okay? And on the other hand, to connect to the panel, which I really am proud to be in the left outs, because this is also, there's something about empowerment, because I believe that in this project, the expedition turned things which are left out to be kind of left alone, right? There's something quite beautiful that Amar said yesterday about, or 2 days ago, about no need to make kind of friends in order to do your work. You know, can I just do my work? And then, you know, we'll all be together anyway. So it is an open question. It's a good question. La última. ¿No? Esta es una pregunta para el panel en general. Cuando analiza uno las diferentes propuestas que han traído ustedes, se trata básicamente de que a través de un trabajo artístico nos proponemos a cambiar o a hacer por lo menos un proyecto para cambiar nuestra comunidad, ya sea Yugoslavia, ya sea Birmania, México, Grecia, etcétera. La idea es que, por lo menos así como lo podemos ver ahora, son proyectos que tienen una repercusión local. La pregunta sería, ¿cómo iría el impacto global de su trabajo? Globalmente, ¿qué nos llevaría que ustedes recorran las carreteras de Yugoslavia o que Amar esté haciendo una demanda de la violencia en Birmania, por ejemplo? ¿Qué beneficio podemos o qué circunstancia podemos obtener de todo ello en América Latina, que somos tan ajenos a ustedes de cierta manera, ¿no? Well, ideally it's a question that probably you should answer. Ideally. Because if it doesn't become apparent, then the answer is probably nothing. However, I would probably try and answer by simply saying that, or in some sense referring to the keynote address that David had done and saying just now that if there seems to be an impending economic crisis, for instance, and it seems to be that there may be a possible uprising, then the question that immediately comes is that where is this uprising going to come from? And the answer to that would be different for me and would be different for you. The question is that what is the relationship with that uprising? How critical are you in that uprising? How critical is the method of your work, the images that you produce? How closely linked with the community is with that uprising that is your work? And I think that is the essence of what everybody has said. Bueno, pues les agradecemos mucho su resistencia
y esperemos que la tarde haya sido realmente interesante para todos los que se han quedado y que se siga discutiendo, reflexionando sobre lo que se ha dicho y que se complemente en el futuro. Muchas gracias. Pero me interesó mucho tu trabajo, no lo conocía tan de cerca, pero me gustaría porque tengo mucho sobre textiles en nuestras culturas, cómo se